Bienvenidos a esta cuarta reunión de asesores conectados. En esta reunión vamos a ver la parte de análisis de datos. Vamos a ver las dos aplicaciones de análisis de datos agronómicos, que son el analizador de campos, que sirve para analizar los datos lote por lote, o sea, uno por uno a la vez los datos. También vamos a ver el analizador de trabajos, que nos da un resumen ya así de todos los lotes juntos, o de la forma en que filtremos los diferentes trabajos. Podemos ver un resumen en una planilla de todos los datos referidos a la parte agronómica del trabajo realizado y a la parte de máquina del trabajo realizado. Y por último vamos a ver el analizador de máquina, que nos da información específicamente sobre la maquinaria. El analizador de campos es la aplicación del centro de operaciones que nos permite ver todos los mapas, el mapeo de las operaciones agronómicas, con un mapa de fondo, que es una imagen de Google. Nos presenta el mapa en una escala de colores que nos indica qué valor corresponde a cada color de lo que vemos en el mapa. Esa escala va a variar según de lo que se trate el mapa que estamos viendo, si es una aplicación, una siembra, una cosecha, etc. Las partes de la pantalla de este analizador de mapas son: tenemos a la izquierda la lista de campos, con la cual podemos ir pasando por los diferentes lotes. Si vamos haciendo clic en cada uno de los lotes, podemos ir pasando por los diferentes lotes, viendo la operación más reciente que se haya hecho. Tocando en cada uno de los lotes, pasamos a ver el mapa de ese lote. Esto sale directamente de la pantalla principal. O sea, tocando con este botón que vemos acá de mapa, si yo toco sobre un lote, se despliega el menú para el costado, en el que puedo elegir el analizador de campos. Lo mismo pasaría si yo toco sobre un lote en particular. Si yo hago clic dentro de un contorno de un lote, equivale a haber tocado el lote acá en la lista de la izquierda, y me va a abrir este menú desde el cual puedo elegir el analizador de campos, que me va a mostrar la operación agronómica más reciente. En este caso es una siembra, pero bueno, se puede ir cambiando de las diferentes operaciones, como vamos a ver enseguida. Las partes de la pantalla son el selector de la operación agronómica que vamos a elegir. Es un menú que tenemos acá arriba, que bajando ese menú nos va a dar las diferentes campañas con las diferentes operaciones que se hicieron dentro de esa campaña, y a su vez nos va a dejar elegir qué capa de información queremos para una cierta operación. Porque las operaciones pueden ser 4: laboreo, siembra, pulverización y cosecha. Pero a su vez cada operación va a tener diferentes capas según sea la operación de la que se trate. Van a ser diferentes las capas que podamos ver. Y eso se elige con este menú que vemos arriba. Ahí vemos las diferentes operaciones. Y si tocamos sobre alguna operación, vamos a ver las diferentes capas. A la izquierda también tenemos la leyenda, que nos da una idea de qué valor tiene cada parte del mapa, haciendo la correspondencia entre cada color a cada valor que estamos viendo. Por ejemplo, esto es una soja, y los colores corresponden al rinde en toneladas por hectárea, que acá tenemos la escala, desde 3 hasta 5 y algo de toneladas por hectárea, y nos da para cada valor, para cada división de la escala, qué porcentaje de toda el área tuvo ese rinde en particular, y más otras opciones que vamos a ver enseguida. En el dibujo principal vamos a tener el mapa de la operación. En la parte de arriba vamos a tener los selectores de vistas, que sirven para hacer combinaciones de mapas, poner un mapa lado a lado o uno superpuesto encima del otro. Un botón para exportar datos, porque estos datos se pueden exportar, ya sea como mapa o como informe. Un panel en la parte del medio, que son los datos referidos a la operación que estamos viendo acá, como ser los rindes o el rendimiento de maquinaria, etc. Informaciones como las variedades de las que se trata el cultivo, la máquina que trabajó. Toda esa información va a estar en este panel de datos de la operación. Esto que nos lo da acá como texto es lo que se llama el resumen. Después hay otro panel de análisis de datos, que ya vamos a ver más adelante, que sirve para cuando hacemos las comparaciones entre diferentes capas. Y en la parte de abajo tenemos la línea de tiempo, que en una escala de tiempo nos da todas las operaciones que se hicieron durante
la campaña elegida. Yo acá, por ejemplo, tengo elegida la campaña 2018. Entonces, de esta campaña 2018 tengo una cosecha de soja en abril, después tengo un laboreo, una aplicación, una pulverización, una segunda siembra, otra aplicación, otra aplicación, otra aplicación y puede seguir. También tocando sobre cada uno de estos ítems, que cada uno simboliza un trabajo en la escala de tiempo, puedo pasarme a esa operación en particular dentro de un mismo año. Y con los botones de derecha e izquierda puedo correrme más después o antes. Esto es un resumen general de todas las partes que tiene la pantalla. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Lo que es el desplegable que nos da la campaña, la operación, como les mostré recién, se abre desde acá y nos permite elegir la operación para la cual necesitemos ver el mapa, y a su vez, para una operación en particular, si bajamos el desplegable con esta flecha que apunta hacia abajo, si tocamos sobre esa flecha, nos despliega dentro del mismo menú, nos abre una lista con las capas disponibles para esa operación. En este caso vemos para una cosecha que las capas disponibles son el rendimiento en toneladas por hectárea. Fíjense que tengo rendimiento en toneladas por hectárea y peso húmedo en toneladas por hectárea, con una pequeña variación. Cuando la humedad del grano excede del 14%, se aplica una corrección por humedad. Entonces el peso húmedo va a ser 3,7, pero el rendimiento le aplica una fórmula correspondiente al valor de humedad que tiene y saca que el rendimiento va a ser el rendimiento real. La velocidad de avance de la máquina, las variedades que se sembraron en ese lote, puede haber una variedad o dos o tres variedades según haya un ensayo, alguna cosa. Los equipos que trabajaron, la fecha en la que se sembró, pueden haber 2, 3 o 4 días en un cierto lote, el peso húmedo, la productividad en hectárea por hora de una maquinaria, el rendimiento en toneladas por hora de esa maquinaria, la eficiencia de combustible, que es un dato muy importante para la maquinaria, que quiere decir cuántas toneladas se cosecharon por cada litro de gasoil consumido. Porque los consumos de gasoil también los tenemos acá, por ejemplo, en litros por hora, que en las hectáreas que se hicieron van a ser tantos litros en total. Y eso, refiriéndolo a la producción, nos da que tenemos la eficiencia de combustible de 300 kilos cosechados por litro que consumió la cosechadora. Y otra capa más que hay es la de elevación, es la de altura sobre el nivel del mar. Cada una de estas cosas que elijamos acá nos va a dibujar un diferente mapa. Acá, por ejemplo, estamos viendo todo lo que es rendimiento de un mapa de cosecha. Si yo elijo otra cosa, como ser velocidad, voy a tener un mapa de la velocidad de avance de la máquina, y acá la escala me va a mostrar para los diferentes valores, me lo va a mostrar en kilómetros por hora. O sea, en la unidad que tengamos acá, kilómetros por hora, va a estar esta escala. Hay otros mapas como por ejemplo lo que es eficiencia de combustible, por ejemplo en toneladas por litro, todo un poquito menor que en el otro ejemplo. Y tenemos un mapa de la eficiencia de combustible para cosechar. Esto es una cosecha de avena. Si bien el rinde es bajo, 600 kilos por hectárea, la eficiencia nos va a dar entre 100 kilos por litro de gasoil en la parte amarilla y 200 kilos por litro de gasoil en la parte verde. Otra cosa que podemos llegar a tener es el consumo directo de combustible, o sea, en litro por hora de la cosechadora. La elevación. Esto es un mapa de una zona de Brasil, que fíjense, tenemos una variación entre 330 metros, 335 metros sobre el nivel del mar y 380, o sea, tenemos un desnivel de 35 metros. Entonces, esto nos da una idea de la altura del lote, siendo la parte anaranjada la parte más alta y la parte azul la parte más baja. Bueno, todas esas capas las tenemos para lo que es una cosecha. Yo preparé algunos otros mapas para ver qué informaciones hay. Acá tenemos, por ejemplo, un laboreo. Para un laboreo no vamos a tener mucho más que la profundidad deseada. Esta profundidad deseada es un valor que se pone directamente en la pantalla como un dato orientativo. No es que la máquina vaya midiendo la profundidad, sino que es un dato solamente para tener de referencia sobre la regulación que llevaba la máquina. Y si en un laboreo lo que es importante
es el consumo de combustible. En litros por hora, fíjense que hay zonas de diferente consumo, que quiere decir que el suelo tiene diferentes características de resistencia al avance de la máquina, o puede ser en litros por hora o en litros por hectárea, que en litros por hectárea se mantuvo bastante parejo. Otras capas como velocidad de avance del tractor que estaba realizando el trabajo, y asociado a eso tenemos un mapa que va a ser muy parecido, que es la productividad en hectáreas por hora. En realidad va a ser el mismo mapa con otra escala, porque esto está referido directamente a la velocidad de avance, son las hectáreas por hora que va a ser la máquina. Bien, eso es lo que veríamos en un mapa de laboreo. Este otro mapa es un mapa de siembra, mapa de dosis aplicada de siembra. En este caso se trata de una siembra variable, por eso vemos las diferentes dosis en diferentes partes del lote, que seguramente se dividió en ambientes, se hizo una prescripción y este es el mapa resultado de la siembra. Los datos disponibles que tenemos para la siembra son, por supuesto, la dosis aplicada, la dosis objetivo. Con la dosis objetivo podemos ver casi que directamente la prescripción. Si bien los colores los pone medio raros acá, que de esto colorinche, pero así es como es originalmente la prescripción con estas cantidades simbolizadas por cada color. Otra de las capas que tenemos, bueno, es la velocidad de avance del tractor, las variedades, el equipo, la fecha. Por ejemplo, si tocamos lo que es la fecha, ahí podemos ver que esta siembra se hizo en 3 días diferentes. Este dato, si lo combinamos con otro, nos puede dar algún resultado relevante. Pero podemos ver como cosas diferentes, así podemos ver lo que es la variedad. Si es un lote en que se sembraron más de una variedad, podemos ver en qué parte del lote se sembró cada variedad. Lo mismo para los días en que se cosechó, o sea, las fechas, que es el mapa que estamos viendo. Y el mismo tipo de mapa lo tenemos para ver para maquinarias, si cosecharon 2, 3 o 4 maquinarias en un lote. Después, la productividad en hectárea por hora, consumo de combustible, elevación y calidad, que es lo que es deseada versus aplicada. En este caso sería, la mayoría tiene una calidad del 99%, o sea, la discrepancia que hay entre la dosis deseada y la dosis aplicada es menos del 1%. Entonces es un mapa que denota que la siembra se hizo muy bien, se hizo la dosis realmente aplicada, coincide en un 99% en la mayoría del lote con la dosis deseada, que es esta que se llama índice objetivo. Este es el índice objetivo y esta es la dosis realmente aplicada, con una discrepancia muy, muy chica. Bueno, esto es un mapa de siembra. Y hay otro que es un mapa de aplicación, que este lote es redondo porque se trata de un lote con riego, un pivot central. Entonces, en una aplicación, los datos que tenemos son la dosis aplicada, el índice objetivo, o sea, lo mismo que para la siembra, un índice objetivo y una dosis aplicada. Y bueno, el tema de la calidad, que es la comparación de los dos, más algunas otras cosas que son comunes a todos los tipos de tareas. En este pulverizador en particular no tenía una estación meteorológica, pero si el pulverizador estuviera equipado con una estación meteorológica, tendríamos un mapa de las condiciones climáticas, o sea, lo que es temperatura, humedad, el delta T y la velocidad del viento. Todo eso también formaría parte del mapa si el pulverizador tuviera una estación meteorológica. Bueno, esos datos son los que tenemos disponibles para ver en el mapa. Ahí, por ejemplo, pongo elevación. En este caso, sí, también hay bastante diferencia de niveles en este lote. Bueno, eso en cuanto a lo que es las capas que tenemos disponibles para ver del mapa. La leyenda de lo que estamos viendo, asociada al mapa que estamos viendo, tiene todas estas partes en las que vemos, por un lado, en la escala, va a estar dada por el tipo de operación que tenemos en la unidad en la que están presentados los datos que estamos viendo. En este caso parece ser una cosecha de maíz porque tiene desde 3 a 18 toneladas. Acuérdense que estamos en Brasil, que los rindes son muy altos. A esta leyenda, cuando yo recién abro el mapa, la leyenda se ajusta automáticamente a los máximos y mínimos de los valores de datos que tenemos para esa capa en particular.
Entonces acá, esto como es una capa de cosecha, directamente se sitúa esta escala entre el valor mínimo y el máximo que tenemos para esa operación de cosecha. A esto lo podemos modificar, o sea, con el botón editar podemos cambiar los datos, este mínimo y máximo, modificarlo y agregarle, en este caso tenemos 6 divisiones, podemos agregarle 4 más, hacer hasta 10 divisiones, en la cual podemos repartir los valores de la diferente escala. Y esto va a ser para una cosecha de maíz, y cada configuración de esta la podemos guardar como una plantilla para que nos quede. La guardo como una plantilla y le pongo maíz 3 a 18 toneladas por nombre, por ejemplo. Y eso me queda almacenado para que después yo pueda seleccionar directamente la plantilla de acá. Después hay dos controles deslizables, uno que es contorno, que nos permite cambiar el aspecto del mapa según el dato crudo tal como vino de la máquina, en el que tenemos mucho más resolución, eso teniendo el deslizador completamente hacia la izquierda. O si lo movemos completamente hacia la derecha, tenemos lo que es generado un contorno que hace un promedio de toda esta zona, o sea, de las zonas de valores parecidos, los hace un promedio y lo hace como una zona sin tanta granulometría como vemos acá. Estos mapas, de cualquiera que sea, si lo hizo una máquina de John Deere, esta máquina va tomando cada un segundo una georreferencia, un punto con su latitud y longitud, y le graba a ese punto como dato todo lo que vimos en las capas estas que vimos. Por ejemplo, si esto es una cosecha, va a grabar el rendimiento seco, el rendimiento húmedo, la humedad, la velocidad de avance, el consumo de combustible. Algunos campos los calcula como el consumo de combustible en litros por hora o litros por hectárea, o la eficiencia, que es las toneladas por litro, esos son calculados a partir del combustible. El dato principal es el consumo de combustible, y también va grabando lo que es la altimetría, la altura sobre el nivel del mar. Todo eso se graba para cada punto, y en base a ese punto después se genera un mapa en particular. Entonces, suponiendo acá, tomamos toda la nube de puntos que generó la máquina, y de todos esos puntos consideramos solo el dato que tiene grabado de rendimiento, o sea, los kilos o toneladas por hectárea, y nos da esta representación, este mapa. Como vemos, los puntos están tomados muy tupidos, o sea, muy cerca, entonces nos hace zonas muy puntuales, digamos, de superficie muy chica, y con el regulador este de contorno, lo que hago es hacer una especie de promedio que me resulta en esto que es parecido a una curva de nivel. Más que nada, si lo hacemos con el mapa de altimetría, pasa a ser directamente una curva de nivel. Entonces, este contorno lo que hace es unirme varias zonas de valores iguales en una zona más homogénea. Y después está el control de opacidad o transparencia, que me permite mostrar el mapa más opaco o más transparente para ver la imagen de fondo, la imagen satelital que está de fondo. Una de las formas que tenemos de comparar mapas es esta opción de comparar un mapa lado a lado. Cuando comparamos un mapa lado a lado, podemos elegir una operación para un cierto lote. En el mapa de la izquierda puedo elegir alguna operación, como por ejemplo acá tenemos una cosecha, y en el lote de la derecha podemos elegir o una misma operación de una campaña anterior, o bien otra operación de la misma campaña. Acá por ejemplo tenemos una cosecha de maíz de 2020, fíjense que esto es lo que corresponde a la escala 1, y este otro desplegable, acá seleccionamos una siembra de maíz, que es la siembra sobre la cual después se hizo esta cosecha. Entonces, a la derecha estamos viendo una operación que es anterior, es una siembra de 2019. A fin de 2019 se hizo esta siembra que resultó en esta cosecha en 2020. En principio tenemos para cada operación todos los datos disponibles, lo que nos dan las diferentes capas, lo tenemos acá. Y cada operación con su escala según los valores que hayamos elegido. Estos son dosis de siembra variable que se hizo de maíz, y eso resultó en esta cosecha. Eso es lo que nos permite comparar este lado a lado del mapa. También podemos hacer algunas comparaciones en las que podemos, sobre una misma operación, porque estos son dos operaciones diferentes, tenemos una cosecha y una siembra. Y sobre una misma operación, por ejemplo, agarramos una cosecha, y a la izquierda vemos el rendimiento,
y en el mapa de la derecha vemos algunos de los parámetros esos que hacen de dos o tres franjas, regiones, según si se sembraron dos o tres variedades, o si cosecharon dos o tres máquinas, o la fecha en que fue cosechado. O sea, combinando esos dos mapas, podemos calcular subtotales para lo que veamos a la derecha. O sea, si supongamos que tenemos un mapa de cosecha a la izquierda y a la derecha tenemos un mapa de las maquinarias que participaron en la cosecha, ya sea dos o tres maquinarias. Eso después, con este botón de análisis de datos, nos da los datos específicos de cosecha para cada máquina. Para eso sirve esta comparación lado a lado. Acá, por ejemplo, está lo que les decía de que a la izquierda tenemos un mapa de cosecha, 2019, cosecha de maíz. A la derecha tenemos el mismo mapa, porque es cosecha 2019 de maíz. Pero en este mapa estamos viendo diferentes variedades. Vemos que la variedad azul es esta AG9025 Pro y la variedad en amarillo es la 30F53VIH. Esto lo que nos permite es totalizar para cada variedad los datos específicos, o sea, lo que fue sembrado, o sea, cuántas hectáreas fue sembrado de cada variedad, qué rinde tuvo cada variedad en el lote. Una de las variedades tuvo 17 toneladas por hectárea y la otra tuvo 13,6 toneladas por hectárea. No siempre se debe a la variedad. Fíjense, si ven la variedad azul, se sembró sobre una zona en la que puede llegar a haber condiciones diferentes, la altura del lote, acuérdense que esto es en lugares donde hay muchos desniveles. Puede haber otra fuente de la variación, pero lo que se supone es que la variedad AG9025 tuvo mejor rendimiento que la otra. Eso es lo que se desprende de estos datos. Entonces, bueno, en este caso estamos viendo solo lo que es totales de trabajo para esa variedad. Hay otra cosa que es el rendimiento, que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la maquinaria. Pero en este caso vemos lo que es la diferenciación para cada variedad, cómo nos da la superficie cosechada, la productividad, etc. Otra de las cosas que se puede llegar a comparar, como les decía, es la fecha. A la izquierda tengo el mapa de rinde y a la derecha tengo el mapa de fechas. Directamente, fíjense que es la misma operación, cosecha de soja de 2018, las dos tienen la misma operación, pero una está mostrando el rendimiento y la otra está mostrando la fecha en la que se hizo cada parte del lote. Entonces, para cada fecha podemos sacar los diferentes totales agronómicos, que es cuánto se cosechó en cada día, qué producción hubo en cada día, que normalmente deberían ser iguales en los tres, nada más que fíjense que el tercer día, este que está en morado, se hicieron mayormente cabeceras. Entonces por eso da un rinde un poco menor. O sea, bueno, todos esos datos uno los puede analizar viendo cómo se distribuyen estos datos según fecha, según variedad o según la máquina que cosecha. Otra de las comparaciones que se puede hacer es, por ejemplo, con elevación. Este es un mapa de cosecha hecho en un lugar en el que la variación de altitud en todo el lote tiene cerca de 50 metros, o sea, va de 342 metros hasta 390 en la parte más alta, la parte anaranjada. ¿Qué pasa? En la loma tenemos escurrimiento de agua y en una zona muy poco favorable. Entonces eso se ve expresado directamente acá en el rinde. O sea, vemos que en la zona de mayor altura tenemos el menor de los rindes. Y en las zonas más bajas se da el mayor de los rindes. Y en las zonas intermedias un rinde intermedio. Ese análisis lo podemos hacer cualitativamente, lo vemos directamente en el mapa. Pero en la parte de abajo tenemos ya de forma cuantitativa que a diferentes rangos de altura sobre el nivel del mar vamos a tener los diferentes rindes que se dieron asociados a cada altura. Y nos da, para cada altura, nos da cuántas hectáreas hay en esa altura. Estas sí son auténticas curvas de nivel. En estas tres comparaciones que vimos, combinando datos, vimos solo lo que dice totales de trabajo. Pero hay otra opción que es rendimiento, que ese es específicamente para cuando combinamos un mapa de rinde con un mapa de maquinarias. A la izquierda tengo el rendimiento de una cosecha y a la derecha tengo qué maquinarias trabajaron en esa cosecha. Entonces, en los datos de abajo voy a tener particularizado para cada máquina
Si elijo totales de trabajo, voy a tener los datos agronómicos. Si el lote fuera parejo, deberían ser iguales las toneladas por hectárea. Pero si se fijan bien, la 9670 que está en azul trabajó en zonas de menor rinde. Por eso el rinde de esa máquina promedio es menor. Tenemos las hectáreas que cosechó cada máquina. Por ahí esto puede ser muy útil para una persona que tenga arreglo con sus operadores de maquinaria por hectárea. Entonces con esto puede saber exactamente cuánto cosechó cada operador de cada lote. Más adelante vamos a ver, cuando veamos el analizador de trabajo, que esto se puede tener para la lista completa de lotes. Eso es lo que es totales de trabajo en lo que tiene que ver con los datos agronómicos. Pero si nos vamos a los datos de consumo de la maquinaria, acá en rendimiento, eligiendo esta opción rendimiento, vemos de nuevo para las dos maquinarias los datos ya relacionados a lo que es la operación de la máquina, como ser la productividad en hectáreas por hora. Acá tenemos una cosechadora S690, que al ser una 690 seguramente tendrá un draper de 45 pies, y la otra máquina que cosechó es una 9670 STS, que puede haber tenido un draper de, no sé, 35, o algunos le pueden llegar a poner de 40, o sea, va a tener un menor ancho de trabajo, entonces las hectáreas por hora van a ser menores. Fíjense que la 690 a un poquito menos de velocidad que la 9670, la 690 tiene mayor productividad en hectáreas por hora. Y bueno, el tiempo de trabajo, que eso tiene que ver con las hectáreas que trabajó, más que nada, el combustible total que gastó, el rinde en toneladas por hora, seco y húmedo, acá de nuevo está mal en el encabezado, y un dato muy importante para cuando se comparan dos máquinas, que es la eficiencia de combustible, que nos dice cuántas toneladas se cosechó por cada litro de gasoil consumido por la máquina. Y fíjense que en este caso, a pesar de ser máquinas tan distintas y haber cosechado en un lote con bastante variación, pero la eficiencia de combustible fue igual en las dos máquinas. Habría que ver el número fino. Este dato acá vemos los valores que están medio redondeados, pero si exportamos, acá hay un botón para exportar, podemos exportar estos datos a Excel y ahí podemos ver el número con más decimales, pero las dos máquinas parecen tener el mismo rendimiento, la misma eficiencia de combustible en toneladas por hora. Serían 200 kilos de avena por cada litro de gasoil consumido por la maquinaria. Es un dato muy útil para comparar justamente maquinarias de diferentes potencias, de diferentes capacidades de cosecha. Y bueno, el combustible en litros por hectárea, por supuesto que va a ser mayor el de la 690, y más que nada en litros por hora también. Fíjense que la S690 consume 75 litros por hora y la 9670 42 litros por hora. Pero la eficiencia de combustible es igual en las dos máquinas, combinándolo con la productividad, por supuesto. Este tipo de análisis es el que se puede hacer comparando estos mapas lado a lado y se lo obtiene tocando esta pestaña que dice análisis de datos. Si vemos el resumen, vamos a ver el resumen de las dos operaciones. Pero si tocamos el análisis de datos, que esto solamente se va a dar cuando analicemos la misma operación con dos vistas diferentes, como ser el rendimiento en este caso y la maquinaria. Ahí, con esta pestaña análisis de datos, nos muestra esta división de los datos según lo que tengamos a la derecha. En este caso, la maquinaria. Nos presenta para cada maquinaria los diferentes valores. En totales de trabajo nos presenta los valores agronómicos y en rendimiento nos presenta los valores de eficiencia de máquina. Bien, y la otra forma de superponer mapas es con esta opción que dice capa superior, en el cual podemos, también siempre es para el mismo lote, se pueden comparar, por ejemplo, yo acá estoy viendo dos rindes de diferentes años de soja. En este lote se hizo soja en 2 años consecutivos, que por ahí no es lo mejor, pero bueno, suele darse. Yo puedo comparar, por ejemplo, dos cosechas de soja, así estén separadas 1, 2 o 3 años entre campañas, pero puedo poner a la izquierda un mapa de una campaña y a la derecha un mapa de otra campaña, que puede ser anterior o posterior. Y con este deslizador de contorno ir cambiando el mapa para ver un poco más del mapa 1 o un poco más del mapa 2. Eso, perdón, con este deslizador de transparencia. Moviendo el deslizador de transparencia para un lado o para otro, cambio la transparencia del mapa 2, que es el que está encima si se quiere, y veo un poco más del mapa 2 o del mapa 1. Y voy a tener en la tabla de abajo
todos los totales. En este caso fueron 2 años bastante parecidos, pero se puede ver para algunos años en el que haya algunas diferencias, se puede ver con esto, o también puedo comparar, por ejemplo, el mapa de cosecha con el mapa de siembra hecho previamente para ver directamente en el mismo lugar alguna cuestión que sea, por ejemplo, si se hizo con una siembra variable, veo la variación de la siembra variable y lo comparo en el mismo lugar con el rinde que me dio por haber hecho esa operación con una siembra variable. Son dos formas diferentes de comparar, lado a lado o capa superior. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de esto, o sea, cómo se generan estos mapas de comparación. Fíjense que en la lista de lotes hay unos cuadraditos acá al costado que estos están pintados oscuros. En otro punto hay otros que están así como en blanco. Que estén en blanco es que no tiene datos de trabajo. Si yo le paso el mouse por encima, voy a ver que dice sin datos de trabajo. En cambio, los que están en verde oscuro, tocando sobre ese símbolo de capas, paso a hacer el análisis de ese campo en particular. Entonces, si toco acá sobre análisis, voy a ver el mapa que se haya hecho en la aplicación más reciente. Y como yo había tenido elegido elevación, me muestra la capa de elevación. Vamos a ver algún otro mapa como cosecha. Yo acá estoy viendo del año 2017 una cosecha de soja con todas estas capas disponibles. En el mapa de la izquierda voy a ver rendimiento. Es el mapa número 1 y veo rendimiento de la operación. Si aprieto este botón comparar, se me abre un mapa al costado derecho y se me pone un segundo selector para el segundo mapa. Entonces voy a ver para esa misma operación de soja, bajo el desplegable con este botón y ahí elijo alguna otra capa que puede ser con equipo, porque acá trabajaron varias máquinas, 2 máquinas. Entonces cada máquina hizo su tarea. Si yo veo en estos totales, voy a ver con esta pestaña resumen, yo voy a ver los datos agronómicos de cada lote, que en este caso al ser el mismo voy a ver exactamente lo mismo en los dos lados. Pero si toco este otro que dice análisis de datos, ahí veo un resumen de lo que hizo cada maquinaria. Entonces la S690, que acá está en amarillo, hizo 125 hectáreas y la otra hizo 91 hectáreas. La S690 tuvo una productividad de 4,1 toneladas por hectárea y la 9670 3,7 toneladas por hectárea. Con el rendimiento, o sea, la cantidad de kilos que cosechó cada una, seco y húmedo. Eso es en con este selector en totales de trabajo. Si yo me voy al rendimiento, ahí voy a ver ya los datos característicos de maquinaria, en el que podemos ver que una terminó anduvieron casi a la misma velocidad las dos, pero la S690 tiene un ancho de cabezal más grande que la 9670. Entonces, la S690 hacía 6 hectáreas por hora y la 9670 4 hectáreas por hora. Seguramente habrá tenido un cabezal de 35 y esta uno de 45. Entonces, una terminó el trabajo las hectáreas están acá. A esas 125 hectáreas las hizo en 20 horas y la otra, estas 92 hectáreas, la hizo en 22 horas, demoró un poquito más. Los consumos en litros de gasoil fueron estos para las dos máquinas. Las toneladas por hora que cosechó la S690, que fueron 25, contra 15 que cosechó la STS 9670. Bueno, estos dos rindes deberían ser muy parecidos. Y la eficiencia de combustible fue igual en las dos máquinas. 400 kilos de soja por litro de gasoil. Si bien los consumos de combustible, por supuesto que son muy distintos, porque la S690 consume 70 litros por hora, mientras que la otra consume 41 litros por hora. Y lo mismo a esto lo podemos referir a la hectárea, que uno nos va a dar 11,7 litros por hectárea, porque tiene bastante más productividad. Fíjense que no es tanta la diferencia. Uno tiene 10,2 y el otro 11,7. Pero por las diferentes, yo no sé si por tipo constructivo o por qué, la eficiencia del combustible es la misma para las dos máquinas. 400 kilos por litro de gasolina. Bueno, este tipo de análisis es lo que nos permite hacer
poner los mapas lado a lado como esto. Y si los pongo como capa superior, puedo hacer esto de ver más o menos, ahí veo más del mapa de rinde. Y si corro el deslizador de opacidad hacia la derecha, le doy menos transparencia. Entonces puedo elegir entre el mapa de máquinas y el mapa de fondo, ¿sí? De cualquier mapa, con este compartir, exportar, yo puedo exportar o los datos de trabajo o descargar un informe. El compartir datos de trabajo lo que me permite es que si yo tengo una organización asociada, le puedo copiar este mapa, puedo crear una copia en la cuenta de la organización que tengo como socio. En este caso, yo no tengo una organización asociada, o sea, a R3, si bien está asociada a CSS Sartor, pero no tiene los permisos. Yo no tengo los permisos para hacer esa exportación. Eso es una cosita que vimos en una de las clases anteriores. Para hacer este tipo de exportación de datos o compartir cosas, necesito establecer ciertos permisos. Yo en este caso no tengo los permisos para exportar desde esta organización R3 Dataset hacia la otra organización CSS Sartor, si no me aparecería acá. Pero si tuviera los permisos, la elijo de acá y me crea una copia en la otra organización del mapa que estamos viendo. La otra opción es exportar los datos de trabajo, que esto me permite generar un archivo shape, o sea, un archivo de datos geográficos, de mapa, y eso queda disponible en esta organización. Si tuviera una organización asociada, también se la puedo copiar a la organización del socio. Estas son las dos formas en las que puedo exportar los archivos. En algunos casos, por ahí el operador puede poner mal el dato que se necesita, como ser una variedad, puso una variedad que no era. Algunos por ahí ponen mal el cultivo o la campaña de la que se trate, o sea, el año 2023, 2024, por ahí se olviden de correr la campaña o bueno, alguna cosa así. Y también puede haber diferencias de calibraciones entre las balanzas de las máquinas. Todo ese tipo de cosas se pueden corregir con posterioridad ya en una oficina. Con el botón este de editar, salvando una cuestión de permisos, ese botón tiene que estar en la parte inferior del mapa, un botón que dice editar, que nos permite cambiar las variedades. Si es que el operador no puso bien la variedad, la podemos buscar con un desplegable en el cual vamos a tener todas las variedades que las tenemos que haber cargado previamente con el gestor de productos. También podemos cambiar el cultivo y la temporada. O sea, si puso mal el cultivo, se lo puede elegir bien de acá. Esto mapa por mapa, ¿no? Cada mapa de cada operación de cada lote se puede hacer esto un mapa a la vez. Y también si no actualizó la temporada, lo podemos subir o bajar acá. Nos suele pasar a veces que nos llama algún cliente que dice, che, la máquina no me está mapeando. Y es que ellos están viendo la temporada actual, pero la máquina está mapeando con la temporada anterior, por eso la máquina está generando los mapas, pero la está generando para la temporada anterior, para el año anterior, entonces el cliente no puede ver los mapas. Lo que hay que hacer en ese caso es esperar que la máquina termine de cosechar y una vez que termine el lote, podemos cambiarle la temporada para que esté en la temporada que tiene que ser, en el año que tiene que ser. Bien, y otra cosa que se puede modificar de los lotes es la calibración de la balanza. Si es que hubo algún problema de calibración en la máquina, de cómo contaba los kilos la balanza de la máquina, se puede corregir los kilos en dos etapas. Primero hay que emparejar las balanzas de varias máquinas en el caso en que hayan cosechado dos o más máquinas. Si tuvieron una diferencia de rendimiento, una diferencia de calibración entre las dos balanzas, o sea, una medida de más y otra medida de menos, en esta vista, moviendo estos deslizables, podemos emparejar, podemos hacer que se minimice este efecto de franjas. El efecto de franjas se da cuando cosechan dos máquinas en un lote y la balanza de una está pesando más que la de la otra. Entonces, una va cosechando con un rinde y la otra va cosechando con un rinde más alto y va pintando de otro color. Entonces, si tenemos este problema así de las franjas de rendimiento, podemos tratar de minimizarlo de esta manera. Tenemos un ajuste automático que nos propone una calibración
según algún algoritmo que tiene el centro de operaciones, nos sugiere una calibración de las dos balanzas para minimizar las franjas, y si con eso no es suficiente, podemos mover estos deslizadores para cambiar la calibración relativa de cada máquina. Y siempre tenemos un botón de reiniciar cambio por si hicimos algo mal o si lo queremos dejar al mapa tal como vino de las máquinas. Una vez hecho eso, podemos cambiar el rendimiento total. Normalmente se sugiere, una vez que se hizo esta regulación de las franjas de la máquina, conviene guardar. Al guardar los datos, el sistema tiene que volver a generar el mapa y eso puede llevar un momento. A veces lo hace en 15 minutos, media hora, a veces está, según la carga del servidor, puede demorar o medio día o a veces hasta el otro día. Pero normalmente lo suele hacer relativamente rápido, dentro de los 15 minutos, media hora, vuelve a generar de nuevo el mapa. Y una vez generado el mapa con esta primera calibración, si tuvimos alguna diferencia de kilos con lo que dio el tolvero, o sea, en realidad con lo que se midió de todo el lote, si en el valor que vemos acá, que es lo que nos reportaron las máquinas, tenemos alguna diferencia con ese valor real del lote, ingresamos acá el valor real y le damos guardar de nuevo y eso tiene que volver a generar el mapa. Entonces, de esta forma se puede hacer esa calibración posterior de los datos de cosecha. Esto es muy recomendable que se haga al terminar la campaña para tener datos precisos en el lote y que en el informe final nos dé los kilos adecuados. Con el informe final me refiero a esta otra aplicación que vamos a pasar a ver ahora, en la que nos da para todos los lotes, nos da tanto la superficie cosechada como el rinde total. Entonces, esto que vemos acá se hace lote por lote. Y ahora a continuación vamos a pasar a ver esta otra aplicación que es el analizador de trabajo, que es un resumen de todos los lotes para una cierta operación, para una cierta campaña y para un cierto cultivo. O sea, lo primero que se elige siempre acá es a manera de un filtro general, el tipo de operación, que puede ser cosecha, siembra, pulverización o laboreo, la campaña, o sea, el año, y el cultivo de que se trate. Salvo laboreo, pero las otras tres operaciones tenemos para ponerle el cultivo. Otro de las zonas de esta pantalla son las vistas sobre la cual vamos a ver los datos. A la izquierda de todo tenemos los nombres de los campos y la información asociada a cada campo de esto. Pero hay otros tipos de vistas que podemos ver acá, que son trabajo, las variedades, todas las variedades que se hayan sembrado, el equipo, que son las maquinarias que hayan intervenido, y los operadores. Así que ya vamos a ver enseguida un poco más en detalle esto. Estos serían lo que son las vistas que nos van a dar todos los datos referidos a cada uno de estos ítems que están acá. Después, una vez elegido una vista, tenemos un buscador para buscar dentro de la primera columna. En caso de que sean muchos ítems, podemos buscar, en este caso buscaremos por nombre de campo, por nombre de cliente o de granja. Y algunos filtros adicionales que son los filtros de vistas. Estos filtros de arriba son los filtros generales, operación, campaña y cultivo. Y estos filtros que están acá abajo se refieren a los filtros de la vista actual que estemos viendo, que en este caso es campos. Para cada ítem de estos, si hacemos clic sobre ese símbolo, nos abre el mapa de la operación para el lote elegido y para esta campaña y cultivo. Directamente acá es como un acceso directo para pasar a ver el mapa. En este caso nos va a abrir para el lote 2 un mapa de cosecha, porque estamos en la operación es cosecha, de soja del año 2022, para el lote 2. Es una especie de acceso directo que nos muestra directamente de acá los mapas. Los filtros generales, estos de arriba, entonces nos dan todas estas opciones. Para el filtro de tipo de operación tenemos aplicación, siembra, cosecha o laboreo. Para el filtro de campaña vamos a tener todos los años en los que tengamos alguna operación mapeada. O sea, algún mapa de operación que se haya realizado en alguno de estos años van a hacer que nos aparezca disponible el año acá en este desplegable. Y para esa operación elegida y para esta campaña elegida nos va a permitir filtrar por algún cultivo en particular, o si no, seleccionando todo, nos va a dar la lista para todos los cultivos, ¿sí? Este es un filtro general que nos permite tener después la lista esta.
Después, una vez que estamos viendo la vista, tenemos algunos filtros adicionales, como ser los lotes. A la lista de datos que tenemos acá abajo la podemos filtrar por los nombres de lote, por variedades, o sea, o seleccionar todas las variedades o seleccionar algunas en particular, por equipo, en este caso que es una cosecha que haya trabajado más de una cosechadora, podemos o seleccionar todo, en ese caso nos va a dar para todas las cosechadoras, o seleccionar una sola y en ese caso nos va a dar la información del trabajo que hizo una sola máquina, que puede ser cualquiera de las dos. Si seleccionamos eso, nos va a dar las hectáreas que cosechó, cuánto rindió, la productividad de la máquina, todo eso de una sola máquina. Eso es para analizar por máquina. Y un filtro adicional para cuestiones ya un poco más finas, como lo que es cliente granja campo. Esto que se repite acá, lo que es variedades y... O sea, variedades y campo se repite, ya estaba acá, pero además tenemos el equipo, que también está, y los operadores. Podemos filtrar, por ejemplo, si los operadores cargan su nombre en la pantalla cuando van a hacer una operación. Después nosotros podemos filtrar por operador para ver el desempeño de los distintos operadores. Y un rango de fecha para hacer cosas más acotadas en cuanto a lo que es el rango de un año que nos da esto. Porque si hacemos, por ejemplo, un análisis de una campaña de soja, lo más simple que podemos hacer es elegir acá el cultivo. O sea, el cultivo elegimos soja y listo, nos va a dar datos sobre soja. Pero si estamos analizando, por ejemplo, una aplicación, o sea, lo que hizo un pulverizador, con este rango fino de fecha podemos ver lo que hizo el pulverizador. En vez de ver en todo el año, acotarlo a un mes, a 2 meses, o sea, un trimestre, o sea, hacer filtros de fecha más personalizados para ver una operación en un determinado rango de tiempo. Ese filtro también está disponible. Y esto que están acá son las vistas que tenemos disponibles. Acuérdense que cuando le digo vistas es el resultado de apretar en alguna de estas pestañas que tenemos acá arriba. Campos, trabajo, variedades, equipo u operadores. Entonces, si tengo campos, voy a tener la lista de todos los campos que tengo para el rango elegido, o sea, para la campaña 2023, pongámosle, y operación de cosecha. Estos informes están acotados a una operación por vez. No puedo mezclar siembra con cosecha o pulverización con siembra, etc. Sino que es para una sola operación a la vez. Sí puedo mezclar lo que es variedades, cultivo, equipo, etc. Si estoy viendo campos, voy a ver solamente campos en los que se haya cosechado según el filtro que tengo arriba de operación. O sea, operación de cosecha, campaña 2022, 2023, la que sea, y la lista de cultivo que pueden ser o todos los cultivos o algún cultivo en particular. Sobre eso me va a filtrar los lotes que tengo acá. Además tengo los filtros adicionales. Si quiero filtrar por lotes de un determinado establecimiento, puedo usar el filtro personalizado para elegir solo una granja. Entonces me va a dar todos los lotes de una sola granja con sus datos. Y acuérdense que estos datos los puedo ver según la información agronómica, que este botón que dice totales de trabajo, eso me va a mostrar todo lo que sea, que es el rinde del cultivo que se está cosechando. Y lo que es el botón rendimiento me va a dar la eficiencia de la maquinaria, lo que es la productividad en hectáreas por hora, los consumos de gasoil, el rendimiento de combustible, que eran las toneladas por litro de gasoil. Todo eso me lo va a dar si aprieto el botón rendimiento para la misma vista. Bien, eso era en cuanto a lo que es campos. La otra vista que tenemos disponible es trabajo, en la cual nos va a mostrar los trabajos realizados siempre para esta combinación de cosecha, campaña y cultivo. Tocar el selector de trabajo nos va a dar una lista de los trabajos hechos en esa campaña para ese cultivo y para ese tipo de operación. Con trabajo me refiero a una operación que se considere como un trabajo. Si nos vamos a una cosecha, en un lote vamos a tener 2 o 3, cuanto mucho, cosechas por año para un determinado lote. Si, por ejemplo, si acá en campos elegimos un solo campo, podemos llegar a ver que se hizo una cosecha de trigo y una cosecha de soja, o girasol y después maíz, pongámosle. Cada uno de esos ítems son lo que se llama un trabajo. En la parte de pulverización, por ejemplo, ahí ya está un poco más complicado definir lo que se hace, lo que se llama trabajo, porque si hacemos solo pulverizaciones, por ejemplo, de herbicida todo el año, podemos llegar a tener para un solo lote, qué sé yo, 5, 6, 7 aplicaciones. Entonces, en un solo lote podemos llegar a tener 6 o 7 trabajos. Lo que separa
la información en trabajos suele ser una distancia en tiempo, o sea, tiempo en lo que se haya completado un trabajo, o bien un cambio de el ítem que estemos aplicando. Si aplicamos un herbicida, eso es un trabajo. Al cambiar de químico, eso nos inicia un nuevo trabajo. Siempre hablando, considerando que sea un mismo lote, ¿no? Entonces, tenemos vista de campos, vista de trabajo, vista de variedades, en la cual, de nuevo, según este mismo filtro, operación, campaña y cultivo, vamos a tener que en ese rango o en un rango personalizado que elijamos acá en los filtros, vamos a tener las variedades trabajadas. En este caso es sobre una cosecha, vamos a tener esta variedad de maíz, esta variedad de soja, esta otra variedad de soja, y acá ya mezcla, o sea, es la variedad de maíz que se haya sembrado en varios lotes. Entonces va a unificar, si esa misma variedad se sembró en 5 o 6 lotes, acá nos va a dar la sumatoria de todos los lotes en los que se sembró esa variedad de maíz. Lo mismo si elijo equipo, es lo mismo, o sea, para cada maquinaria me va a dar el total trabajado independientemente de en cuántos lotes lo haya hecho. Y lo mismo para el operador. Para cada uno de los operadores nos va a dar la cantidad de hectáreas trabajadas. O sea, yo digo hectáreas trabajadas, pero en realidad da todo el resto de la información también lo da. Lo que es la parte agronómica, si tenemos totales de trabajo elegidos, nos da la parte agronómica, y si tenemos rendimiento, nos da la eficiencia de máquina. Particularizado para variedades, para equipo o para operadores. De esta forma también podemos sacar en toda la campaña lo que hizo cada máquina en total, o bien lo que hizo cada operador en total. Si lo queremos sacar lote por lote, elegimos un solo campo acá, entonces nos va a dar que una maquinaria trabajó si trabajaron 2 maquinarias en un lote, nos va a dar las hectáreas que hizo uno y la hectárea que hizo la otra, de la misma manera que lo veíamos hace un ratito en el mapa, sacándolo del mapa directamente. El número debería coincidir con lo que vemos acá. Entonces, ¿qué información vemos acá? Fíjense que en los 3 primeros ítems son, según la vista que yo tenga elegida. Por ejemplo, acá tengo campos. Voy a ver campos, tipo de cultivo y superficie cosechada. Estos dos son comunes a todas las vistas. En primer lugar voy a tener la vista que tengo seleccionada. Si tengo campos acá voy a tener campo. Acá tengo trabajo, acá voy a tener trabajo también. Y la segunda y tercera columna va a ser siempre tipo de cultivo y superficie cosechada. Lo mismo para variedades, equipo y operadores. Tipo de cultivo y superficie cosechada. Eso las 3 primeras columnas. Esos datos comunes los pongo acá. Yo acá puse campo, pero en realidad es el dato de la vista de la que se trata. Puede ser campo, variedades, trabajo, cultivo o operador. La segunda columna es tipo de cultivo sí o sí, y la tercera columna es superficie cosechada, ¿sí? A partir de ahí, los datos que aparezcan acá van a ser distintos para cada operación, y según sea un dato de esto que dice totales de trabajo, que es información agronómica, o datos de rendimiento, que es información de mapa. Acá yo tengo, por ejemplo, las columnas de datos que tenemos para una operación de cosecha. Si elijo totales de trabajo, si tengo elegido totales de trabajo, los datos que voy a tener son humedad, rendimiento seco, en toneladas por hectárea o en total, y rendimiento húmedo en toneladas por hectárea y total, y la velocidad en kilómetros por hora. Eso voy a tener acá a continuación, ¿sí? Rendimiento seco, rendimiento total, peso húmedo, peso total, velocidad. Si aprieto el botón rendimiento, voy a pasar a ver los datos de máquina. O sea, en vez de tener esto acá de humedad, rendimiento seco, voy a tener productividad, velocidad, combustible total en litro, consumo en litro por hectárea, en litro por hora. La de abajo es eficiencia de combustible, y este es rendimiento en toneladas por hora. Sería la productividad de la máquina en toneladas por hora. Esto es hectárea por hora y esto es tonelada por hora. Estos datos que están acá me van a aparecer acá arriba si elijo rendimiento. Y a continuación me aparecen algunas columnas adicionales que son la última fecha en la que se realizó la labor y algunos filtros adicionales como equipo, variedades, trabajo, operadores. ¿Y por qué le digo que son filtros adicionales? Porque si me voy a verlo a esto en el analizador de trabajo,
Fíjense, yo acá estoy en la vista de campos. Vamos a poner, por ejemplo, una cosecha de 2022 y pongámosle que sea un solo cultivo. Elijo solamente soja. Entonces voy a tener todos los lotes para los que se cosechó soja. Y abajo está totalizado las hectáreas que fueron, las toneladas que salieron de soja, todo para la campaña esta. Entonces, tengo las tres primeras columnas que eran iguales para todos los casos, después las columnas específicas de rendimiento y algunas columnas adicionales que son el último día en que se cosechó el lote, el equipo, las variedades, el trabajo y los operadores. Estos ítems me permiten hacer algún tipo de filtrado en particular. A ver si elijo otro como maíz. Yo acá estoy viendo la vista de campos. Entonces tengo los lotes, es lo que tengo acá. Pero hacia el final puedo combinar con estos filtros adicionales, en la que tengo las variedades que se hicieron en cada lote, y en este caso en que tengo dos variedades o tres, si toco sobre ese número, hago clic, voy a ver el desglose de cada una de las variedades, cuánto me dio en toneladas por hectárea y el resto de las informaciones. Entonces acá me especifica que estoy en el lote este que se llama tallado 265 y que estoy viendo el filtro por variedades. Me pasó directamente acá a variedades sobre este lote. Si quiero volver, fíjense que esto cambió. Tengo solamente trabajo, variedades, equipo y operadores. Si vuelvo uno, vuelvo a campos y toda la otra serie de cosas. Así lo mismo puedo hacer por operador, por trabajo o por máquina. O sea, esa combinación de filtros nos permite trabajar mucho mejor a la hora de filtrar los datos que luego vamos a exportar. O sea, estos datos los exportamos de acá de la misma manera que habíamos hecho con la vista simple. Y esto mismo, acuérdense que tenemos dos formas de ver los datos. Los totales de trabajo, que nos da los datos sobre rinde, los datos agronómicos, y lo que es el rendimiento, que nos da ya los datos de máquina, que en este caso, por más que hayan sido dos máquinas, nos va a dar un promedio de lo que es los consumos de combustible o la productividad en hectáreas por hora. Vamos a ver si podemos ver otra campaña en la que tengamos más cosas. Por ejemplo, acá en estos tenemos equipos. Tenemos dos equipos que trabajaron en este lote. Si yo toco acá, veo que una cosechadora trabajó en dos tipos de cultivo y otra cosechadora trabajó en avena. O sea, esta cosechadora hizo 65 hectáreas de avena. La otra cosechadora, para este lote, hizo dos tipos de cultivo. Entonces, si toco sobre este número 2, me va a dar esa cosechadora qué trabajo hizo. Que en un trabajo hizo una cosecha de soja y en otra hizo una cosecha de avena, cada uno con sus valores. Al tratarse de una máquina, ahí sí tengo los datos de rendimiento de esa máquina en particular. Es bastante amplio la forma en que puedo filtrar estas cosas, y por cada filtro que haga, una vez que lo coordine bien, lo puedo exportar, como vemos recién, como datos de trabajo a un archivo shape, o descargar un informe que puede ser en PDF, que eso me genera un PDF con varias páginas que cada una es el informe correspondiente a cada lote, con el mapa incluido, o bien puedo hacer una exportación de esta tabla directamente como PDF, o sea, resumen o detallado. Resumen quiere decir que va a salir así como esto, resumen. Si le pongo detallado, en esto que por ejemplo fueron dos tipos de cultivo, me va a hacer una línea para maíz de este lote. En el otro lote me va a hacer una línea para cada uno de los cultivos. Entonces me va a dar un informe combinado de los diferentes lotes y de los diferentes cultivos para los que se hicieron trabajo. Y esto lo tengo tanto para PDF o para exportar en formato de Excel. O sea, la vista actual vendría a ser como esto, el PDF resumen, y todos los datos vendría a ser como este PDF detallado. Todo eso lo puedo exportar como un informe. Si ustedes como asesores asesoran a alguna empresa y tienen permiso para ver sus datos, puede que el dueño del campo le dice, de la variedad esa que probamos ahí, ¿en qué lote rindió mejor? Entonces, ¿qué hago yo en este informe de cosecha?
elijo, en el filtro de la vista, elijo una sola variedad y una vez que me muestra los datos solamente de esa variedad, tocando en el encabezado puedo ordenar por esa columna. Entonces me lo va a dar en orden creciente o decreciente, o sea, toco una sola vez y me lo da en orden creciente. Si lo vuelvo a tocar en el encabezado, me lo ordena en el orden inverso como si fuera una hoja de Excel. Y ahí puedo ver esa variedad en qué lote rindió más, en qué lote rindió menos. En este caso está bastante parejo. Fíjense que acá, en estas barras que tenemos acá, nos da una idea de cuánto rindió en cada lote, siendo la línea de trazo esta un promedio. Fíjense que esta lista sigue para abajo. El promedio es más o menos 4,1 toneladas por hectárea y en algunos lotes rindió más y en otros rindió menos. De esta manera podemos ordenar así según el dato que nos piden. Podemos ver, por ejemplo, para una maquinaria cuál anduvo mejor en lo que es la productividad, o sea, las hectáreas por hora o las toneladas por hora, ¿sí? Para eso tenemos que elegir el equipo, pasarnos a la vista del rendimiento y ahí vamos a ver los datos de hectárea por hora o cualquier cosa que necesitemos saber para comparar entre dos o tres máquinas. Seguimos con el último tema, que es el analizador de máquina. Este informe que vemos acá es muy parecido a esto, pero nada más que solamente sobre datos de máquina en sí mismo. Acá no vemos nada de lo que sea hectáreas, sino solamente, por ejemplo, para el caso de lo que es un consumo de combustible, vamos a ver solo litros por hora, no litros por hectárea. Esto es específicamente de datos de máquina. Y esta vista es personalizable. A diferencia de esta, que esta lista es fija, o sea, yo la cantidad de columnas de información que tengo acá no la puedo cambiar. Esta otra sí es personalizable, yo puedo empezar a añadir columnas de información para cada máquina. Normalmente una empresa va a ver las máquinas que tenga. Puede tener 2 tractores, una cosechadora, 1 o 2 pulverizadores. Entonces todas las máquinas que tenga conectadas las voy a ver en este informe y están totalizadas por tipo de máquina. Si yo quiero, puedo desplegar cada uno de estos tipos de máquinas tocando en la flechita esta, se me despliega y voy a tener los modelos de máquina en caso que haya más de un modelo. Por ejemplo, acá de estos tractores medianos tengo los de 115 HP, 135, 135M. Están totalizados por el rango de potencia, por el modelo de máquina. Si en cada uno de esos yo despliego, ahí sí ya paso a ver un tractor en particular. Que en este caso, las columnas de información que tengo acá son 2, pero yo tengo para elegir entre 600 columnas de información que puedo ver para todas las maquinarias. O sea, no es que sean 600 para tractores o 600 para cosechadoras, sino que en total, entre todas las maquinarias, sea tractores, pulverizadoras, cosechadoras, cualquier otro equipo autopropulsado, digamos, del cual podamos tener datos, como ser cosechadora de algodón, cosechadora de caña, picadora de forraje. Entre todos los tipos de maquinaria nos suman más de 600 puntos de datos que podemos consultar y podemos armar un informe personalizado en el analizador de máquina. ¿Cómo veo, cómo interpreto esto? Supongamos que estos 2 tractores sean de una misma empresa. Si bien tienen el mismo nombre, se espera que los tractores del mismo modelo se le ponga un nombre distinto. El nombre se le puede cambiar a la unidad. Entonces, un tractor tiene 2185 horas y otro tractor tiene 1437 horas. Esta columna que yo veo acá es horas de trabajo del motor en la vida útil del tractor. O sea, son las horas actuales que tiene el motor. Esta otra columna que tengo acá es horas de trabajo del motor, pero en el periodo elegido. Entonces, este tractor, el de arriba, trabajó 426 horas y el otro no trabajó nada, considerando el periodo elegido del rango de fechas elegido. ¿De dónde elijo ese rango de fecha? De este selector. En ese selector yo puedo desplegar un control bastante completo para elegir las fechas en la que tengo algunos rangos personalizados de fecha, como hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, etcétera, hasta toda la vida útil del tractor. O bien un rango, si elijo personalizado, puedo elegirlo de este calendario que vemos acá, en el cual haciendo clic sobre una fecha nos marca la fecha de inicio y moviendo el mouse
vemos cómo se puede ir extendiendo el rango hasta que toquemos la fecha final, que puede estar dentro del mismo mes o ahí nomás puedo ir cambiando de mes o de año si quiero tomar una fecha más larga que un mes o un año. Y si tomo, por ejemplo, un rango de un día, o sea, hago clic en el 1, por ejemplo, después vuelvo a hacer clic en el 1, puedo con esto elegir la hora de inicio y la hora de final si quiero ver algún dato en particular de la máquina a una cierta hora del día. ¿De dónde accedo a ese analizador de máquina? En el menú analizar voy a tener esto que se llama analizador de máquinas. En este caso, como no tengo los permisos de maquinaria, no voy a ver datos, pero algo así se nos presentaría en esta pantalla. Y acá tengo yo este selector de fechas en el que puedo elegir los filtros personalizados como ayer, esta semana, entonces me va planteando los diferentes filtros que tengo acá, 7 días corrientes, el mes completo o el mes pasado. O bien yo puedo elegir un rango de fecha tocando sobre un día y después moviendo el mouse puedo definir un rango de fecha, en un sentido o en el otro. Siempre tocar una fecha y mover el mouse hasta la próxima. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, si quiero ver de los últimos 12 meses, me voy a abril y selecciono. En el año yo lo puedo mover, me voy a 2023 y toco desde el 1 de abril, subo un año y pongo hasta el 31 de marzo. Eso me da un rango de un año. Lo mismo lo puedo poner acá este año o el año pasado o los 12 meses corrientes, son las opciones que tengo, ¿no? Si pongo 12 meses corrientes, directamente desde el día de hoy hasta un año atrás, si me voy un año para atrás, me toma un año completo. En el caso de que tome un solo día, por ejemplo me voy al día de hoy, puedo elegir una hora de inicio y una hora de final. Yo quiero ver, por ejemplo, qué pasó entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Entonces tengo un rango así en el que puedo ver los datos. Esta es como se configura el filtro de fecha para ver estos informes. Ahora, los datos que voy a poner acá, ¿cómo los cambio? Viendo lo que se llaman las vistas. Acá tengo, donde dice analizador de máquina, tengo un desplegable en el cual veo varias opciones ahí que son las vistas que vienen predeterminadas de fábrica. Puedo elegir alguna de esas y me va a dar una combinación de estas columnas de datos. El selector de vista nos va a mostrar algunas vistas que están hechas de fábrica, que son combinaciones de esas columnas de datos, o bien yo puedo generar las mías. Claro, si yo quiero hacer alguna combinación de columnas de datos y guardarla, con este botón de gestionar vistas, paso a una siguiente pantalla en la cual puedo ver las vistas que hay actualmente. O sea, bajo el selector de vistas, en vez de seleccionar alguna, toco gestionar vistas y eso me permite modificar alguna de las que ya estén o crear una nueva vista. Este botón permite modificarla, este permite borrarla y el crear una nueva vista me abre un selector de las diferentes columnas que le puedo agregar yo a mi informe. Entonces puedo agregar mi informe según lo que yo necesite. O sea, creo una nueva vista, le tengo que poner un nombre cualquiera, por ejemplo, consumo de combustible. Si bien ya tengo hecha una que es consumo de combustible, pero puedo hacer una así. Acuérdense que esto es solo sobre datos de máquina. Entonces empiezo a agregar columnas que quisiera ver. Por ejemplo, poner toda la de combustible esta. Y eso me va a hacer un informe. Me va a hacer una pantalla como esta con un montón de columnas. Cada columna de esta va a ser lo que yo elegí acá. Consumo de combustible en ralentí, en trabajo, en transporte, en litro o en litros por hora, y de combustible total, el combustible consumido total en litro, que puede ser en total, en litros por hora, o en el periodo seleccionado de fecha. O sea, hay varias opciones, el nivel actual, el nivel de tanque de combustible, el nivel actual, todo ese tipo de cosas, o sea, algunas otras cositas como, qué sé yo, estado de la máquina, hora de la llamada conocida, la última posición de la máquina, o sea, latitud, longitud, bueno, todo ese tipo de cosas podemos agregarlo como una columna de datos que la vamos a poder ver así, y todos estos datos que me generan la vista, yo una vez que tengo
una vista que esté viendo con todas las columnas que puedo ver acá, lo puedo exportar a un archivo de Excel o a un PDF. Esto, acuérdense, sirve para ver información de maquinaria. Desgraciadamente en este ejemplo no lo vamos a poder ver porque no tenemos información de máquina, pero eso nos suele dar, digamos, la lista de maquinarias, y para cada línea en las columnas vemos los diferentes ítems que seleccionamos de esta lista que, como le dije, tiene 600 ítems disponibles para seleccionar. Siempre hay que ver para cada caso lo que más se adecue. Y uno puede generar las diferentes vistas según el dato en particular que quiera ver de cada tractor o de cada máquina. Por ejemplo, horas de motor y trilla me da para una cosechadora, las horas de motor y las horas de trilla particularizados para la situación que sea, o toda la vida útil o el rango de fechas seleccionado. Todo eso se puede hacer para cada uno de estos puntos. Esto fue todo por esta cuarta reunión de asesores conectados. Los espero en la próxima clase, en la que vamos a ver la parte de herramientas adicionales como el gestor de archivos y un informe adicional sobre maquinaria que nos faltó ver ahora. Los espero en la clase que viene.